menos 2 veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, soy Jason Calderón. Hoy los voy a estar acompañando en lugar de Andrea Bernal y esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo enfocamos hoy en Venezuela y estos son los hechos. En un abierto desafío a Colombia y a la comunidad internacional, Nicolás Maduro aseguró que los exguerrilleros de las FARC y actualmente prófugos de la justicia, Jesús Santrich e Iván Márquez, son bienvenidos a Venezuela. El pronunciamiento, hecho en medio del Foro de Sao Paulo en Caracas, fue rechazado por el presidente Iván Duque, quien aseguró que Venezuela se convirtió en un santuario para terroristas. A la invitación de Maduro se le suman las polémicas declaraciones del senador del partido FARC, Carlos Antonio Lozada, quien en el mismo evento elogió al régimen venezolano. La declaración de Lozada se convierte en uno de los pronunciamientos públicos más evidentes de la FARC en favor de Nicolás Maduro. Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela y al Foro de Sao Paulo cuando quieran venir. No solamente es que él ha albergado terroristas colombianos desde hace muchos años, sino que una vez más ratifica que Venezuela es un santuario para terroristas y para narcotraficantes. Las declaraciones de Nicolás Maduro en apoyo a exguerrilleros de las FARC prófugos de la justicia constituye un desafío a la comunidad internacional. ¿Está protegiendo abiertamente Maduro a terroristas y narcotraficantes? ¿Quieren las FARC desde su brazo político replicar el modelo venezolano en Colombia? ¿Y deberían recibir los integrantes del partido FARC beneficios por parte de la JEP para salir de Colombia y participar en actos políticos? Esto es lo que vamos a debatir hoy en Zoom a la noticia. De esta manera comenzamos. Bienvenidos. Con permiso de la Jurisdicción Especial para la Paz JEP y atendiendo una invitación del régimen de Nicolás Maduro, el senador del partido FARC, Carlos Antonio Lozada, y líder exguerrillero Rodrigo Granda viajaron a Caracas para participar del Foro de Sao Paulo. Desde allí y ante un grupo de seguidores chavistas, Lozada hizo unas polémicas declaraciones en apoyo al régimen venezolano. La vicepresidenta colombiana Marta Lucía Ramírez y líderes estudiantiles de Venezuela rechazaron el pronunciamiento. Rodrigo Granda y Carlos Antonio Lozada permanecen en Venezuela desde el pasado 24 de julio con permiso de la JEP y por invitación de Diosdado Cabello y Adán Chávez. Al término de una reunión en el Foro de Sao Paulo que se realiza en Caracas, el senador del partido FARC se subió a una tarima. Venimos a ratificar que no están solos en esta lucha contra el imperialismo norteamericano. Somos conscientes que tenemos por delante un reto inmenso. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez reaccionó en su cuenta de Twitter. A todos los que hace 2 años decían que no había castrochavismo ni relación entre el régimen de Venezuela y las FARC, que no les quepa la más mínima duda de que seguiremos defendiendo a Colombia. Líderes estudiantiles venezolanos también rechazaron las declaraciones de Lozada. Aseguraron que sus palabras no se ajustan a la realidad. Por Dios, está en la capital donde tenemos cientos de presos políticos y cientos de perseguidos políticos. Este hecho se presenta 3 días después de que el expresidente Álvaro Uribe advirtió que Jesús Santrich e Iván Márquez participarían en el Foro de Sao Paulo. Acrecentando la polémica por la participación de integrantes de FARC en el foro, Nicolás Maduro afirmó que los exguerrilleros prófugos de la justicia Iván Márquez y Jesús Santrich eran bienvenidos a Venezuela siempre que quieran. Desde China, donde realiza una gira, el presidente Iván Duque cuestionó las declaraciones de Maduro y reiteró que el régimen ha convertido al país petrolero en un santuario para terroristas. Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela y al Foro de Sao Paulo cuando quieran venir. Son los 2 líderes de paz. La invitación de Maduro a los disidentes de las FARC, prófugos de la justicia en Colombia, tuvo lugar en el cierre del Foro de Sao Paulo y fue cuestionada por el presidente Duque. Yo lo que creo es que Nicolás Maduro cada vez se le asoman más las orejas al burro. El mandatario reiteró las denuncias sobre la presencia de terroristas en el país vecino. Aquí lo que estamos viendo no solamente es que él ha albergado terroristas colombianos desde hace muchos años, sino que una vez más ratifica que Venezuela es un santuario para terroristas y para narcotraficantes. E insistió en que el régimen de Venezuela protege a quienes están por fuera de la ley. Allá están los cabecillas del ELN, ahora están algunos de los líderes de las disidencias de las FARC
y no hay duda alguna que también Santrich está protegido por ese régimen dictatorial. Duque además destacó la importancia de mantener el cerco diplomático contra la dictadura de Nicolás Maduro. Invitamos a opinar a nuestros televidentes en las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla. La pregunta es la siguiente. Con la bienvenida oficial de Nicolás Maduro a los exguerrilleros de la FARC, Iván Márquez y Jesús Santrich, ¿se convierte Venezuela en un santuario del terrorismo, como lo dice el presidente Iván Duque? Lo pueden hacer bajo el hashtag #SumFarc. Para debatir este tema, saludo en nuestro Centro Internacional de Noticias a María del Rosario Guerra, ya es senadora del Partido Centro Democrático, integrante de la Comisión Tercera de Asuntos Económicos. Bienvenida. Jason, un saludo para usted, para los compañeros en el panel y por supuesto a los televidentes. También nos acompaña Aida Bella, senadora de la bancada Decentes, presidenta de la Unión Patriótica. Bienvenida, qué gusto tenerla. Muchísimas gracias, Jason, y un saludo muy especial a todos los televidentes. Y con nosotros también Álvaro Forero, analista político, profesor de Derecho de la Universidad Central. Bienvenido, profesor. Muchas gracias por la invitación. Quiero empezar con la senadora María del Rosario Guerra y preguntarle, en este momento, cuando el proceso de paz está en un punto muy delicado en su implementación, porque dos exguerrilleros, líderes reconocidos de las FARC, como son el señor Iván Márquez y el señor Jesús Santrich, se encuentran prófugos de la justicia, el hecho de que el señor Nicolás Maduro diga, son bienvenidos aquí a Venezuela, me quedé esperándolos, ¿qué significa? Lo primero es que se reitera que Venezuela y el régimen narcodictador de Nicolás Maduro es un refugio de terroristas. Y segundo, que están recibiendo a dos prófugos de la justicia, como son Iván Márquez, que desde hace más de un año no se presenta ante los llamados que le han hecho las instancias colombianas, y segundo, Santrich, que por segunda vez le falla a la Jurisdicción Especial para la Paz. Y tercero, lo que vimos ahí en Venezuela con ese foro de Sao Paulo es que claramente es ahí en Venezuela lo que se da es querer reencauchar a un gobierno como el de Maduro, que está que se cae precisamente por esas acciones como la de tener a terroristas ahí en su tierra. Senadora Bella, ¿usted cómo interpreta esas declaraciones de Maduro para Santrich y para Iván Márquez? Bueno, nosotros somos un país completamente distinto. Estamos precisamente mirando una situación difícil en Venezuela, pero no es menos difícil la de Colombia. Y yo creo que aquí hay un gobierno que se dedica más a ver lo que pasa con los vecinos, primero que todo. Nos tiene sin comunicaciones diplomáticas, llevamos más de 6 meses, se han roto las relaciones y ese país tiene 2.300 kilómetros de frontera con el nuestro. Los perjuicios son grandísimos para los comerciantes de aquí, para los de allá, y yo sí creo que aquí hay que mirar más hacia nuestro país, porque se han dedicado a inspeccionar qué es lo que hace Maduro y qué es lo que pasa en Venezuela y qué es lo que pasa aquí con los líderes sociales. Las matanzas, una matanza programada, un genocidio contra los líderes sociales, le merece casi que desprecio la situación de Colombia a nuestro presidente. Y a mí sí me parece que estamos ante un presidente canciller. Es muy raro su presidente, que yo creo que el doctor Duque tiene derecho a conocer el mundo. Es muy joven, todavía no ha viajado lo suficiente, hombre, pero que lleve ya no sé cuántas, iban hasta 17 o esta será 18, yo no sé cuántas salidas tiene el extranjero en pocos meses, prácticamente en un año de gestión. Entonces yo sí creo que el presidente tiene que venir a gobernar más este país y no dejarle a su suplente o a su principal que siga gobernando a Colombia. Yo sí creo que aquí los colombianos merecemos un presidente que se ocupe de las cuestiones realmente colombianas y que no esté pendiente solamente de lo que pasa en Venezuela. Ahora priman las cuestiones venezolanas sobre las cuestiones colombianas. Esto no puede ser. Alcanzamos un índice del desempleo grandísimo y no, eso no interesa, no importa al presidente. Sí. Yo creo que sí. Profesor Forero. Pues dos cosas fundamentales me parece importante mencionar. La una es que evidentemente el régimen de Maduro es lo más desastroso que le ha ocurrido a América Latina, yo creo que en toda su historia. Es un régimen fracasado, inepto, corrupto, incapaz de resolver los problemas de Venezuela. Esa es, digamos, mi primera afirmación, yo diría mi afirmación rotunda. La segunda es que no se puede, por los problemas de Colombia y las vicisitudes de nuestro país,
dejar de hablar de Venezuela. Es decir, son capítulos independientes, autónomos, se puede hablar de Venezuela, ser muy crítico con Venezuela y al mismo tiempo pues ser crítico del gobierno colombiano. La política de Iván Duque ha sido errática frente a Venezuela, ha sido poco inteligente. Digamos que no ha ocurrido nada nuevo en Venezuela respecto al tratamiento de las guerrillas y los narcoterroristas, que siempre han tenido refugio desde la época de Chávez. Digamos, en eso no ha habido ningún cambio. Era de esperarse que el régimen corrupto de Maduro acoja a estos enemigos también de la paz de Colombia. Pero por el otro lado, el presidente Duque no es que tenga muchas acreditaciones para hablar sobre las relaciones de Venezuela cuando ha manejado muy mal las relaciones. Todo lo que sucedió en Cúcuta, en la frontera, fue mal pensado, mal diseñado, mal estructurado y ha seguido una senda de escalamiento del lenguaje que es inconveniente desde el punto de vista del manejo de las relaciones internacionales de Colombia. Senadora María del Rosario Guerra, si Maduro abiertamente conoce que estos dos señores son prófugos de la justicia colombiana y les da la bienvenida, además de que Diosdado Cabello invita a Granda y a Lozada, ¿están desafiando a Colombia nuevamente? Déjeme hacer unas precisiones. Si Lozada viajó, se supone que debía ser con los permisos respectivos para hacer lo que los da la JEP. Y es claro, según el decreto expedido en el año 2017, que solo se podían dar permisos cuando era de interés del proceso de paz o por fines humanitarios. Y en ninguno de los dos casos, en el tema de Lozada aplica, porque vimos el discurso de Lozada, es un discurso netamente político, un discurso, como él mismo lo dijo, antiimperialista. Entonces mi pregunta aquí es a la JEP, a esa jurisdicción especial, de por qué ellos dan esos permisos cuando violan claramente un decreto que define cuándo se puede dar ese tipo de permiso. Segundo tema que me parece importante. Aquí hablan de imperialismo y contra el imperialismo, pero fueron corriendo durante los diálogos que estuvieron en La Habana a buscar que los Estados Unidos los respaldaran. Y gracias a que el gobierno anterior, el de Juan Manuel Santos, suspendiera la aspersión aérea con glifosato y frenara en mucho las erradicaciones, pues tuvimos más de 200.000 hectáreas sembradas de coca que tienen a Colombia hoy con ese gran problema. Y hay un tercer tema que me parece fundamental. El tema de Venezuela es fundamental cuando tenemos cerca de 1,5 millones de venezolanos en Colombia y cuando diariamente se estima que pueden estar pasando más de 5.000 venezolanos por la frontera. Entonces, si nosotros no miramos seriamente cómo solucionar el problema de Venezuela, difícilmente vamos a poder actuar aquí en el país en temas tan sensibles como el tema de prestar servicios de salud, de educación y, por supuesto, el tema del empleo, que es muy importante. Yo aquí veo claramente que el gobierno de Nicolás Maduro lo que está buscando, lo que buscó con el Foro de Sao Paulo fue un recauche, pero aquí lo cierto es que Colombia reconoce a Guaidó como presidente de Venezuela y todo el apoyo es para él, y por eso es que nosotros con la comunidad internacional se han venido haciendo todas las acciones para que haya un presidente que le recupere la dignidad al país, pero también que mejore las condiciones, porque se habla que hay 21 millones de venezolanos con inseguridad alimentaria insostenible. Y si esta invitación vino de parte de un gobierno que es desconocido, ¿debía atender la JEP ese permiso, dárselos a Granda y a Lozada, senadora Bella? Pues bueno, eso es cuestión de la JEP y yo creo que son juristas casi todos con una preparación lo suficientemente amplia y además en este proceso de construcción que está la cuestión de la paz, pues si ellos vieron que era posible es porque realmente se podía de acuerdo a la ley. Entonces yo no veo por qué no pueden, si en este momento están en condiciones de salir o no salir, etcétera. Eso lo define la JEP y lo definieron ellos. Lo segundo es que realmente a mí me parece que las opiniones políticas son opiniones políticas. A mí, por ejemplo, pues eso de que ha dicho María del Rosario, que aquí se reconoce a Guaidó, pues lo reconocerá el Centro Democrático y sus compadres.
pero pues hay un grueso de la población que no. Nosotros creemos, ¿de dónde acá pues aquí los colombianos definimos quién es el presidente de Venezuela? Quienes definen quién es el presidente de Venezuela son los venezolanos, y yo sí creo que yo hago parte de las personas que defienden la soberanía de los pueblos. Cada pueblo tiene el derecho a elegir. Es como si nos dicen, no nos gusta el Duque allá en Venezuela. Pues no, pero es el presidente, ¿qué hacemos? A mí no me gusta, yo voté en contra de Duque, yo voté por Gustavo Petro. Y entonces, ¿yo qué hago? Pues ese es un presidente que han elegido, que además fue a votaciones, que además el artículo 148 de la Constitución venezolana lo permite. ¿Qué vamos a hacer? ¿Es así? Gústenos o no nos guste, gústenos o no nos guste, el presidente de Colombia es Duque. A mí no me gusta ese presidente Duque, sin embargo es el presidente de los colombianos. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué le voy a decir? No me gusta, señor Duque, pues no me gustan las cosas que hace, por ejemplo, sobre Venezuela. Yo coincido con el profesor Álvaro en el sentido de que efectivamente es una política absolutamente, no solamente errática, sino equivocada frente al caso de Venezuela, equivocado todo lo que están haciendo. Es posible que, por ejemplo, haya un país, yo no sé cuál, que decide que a Venezuela no se le vendan medicamentos. ¿A nombre de qué? ¿A nombre de qué derecho fundamental? ¿A nombre de qué carta de los derechos humanos o de qué carta de la ONU? Pues deciden que a un país no le pueden vender medicamentos. ¿Habráse visto esto? Esto es lo último que nos puede pasar. Vetaron a Cuba, vetan a Venezuela, vetan a un país, vetan al otro, vetan. ¿A nombre de qué los Estados Unidos pueden hacer pues definitivamente lo que quieran con la humanidad? No, yo creo que no. Yo creo que aquí hay cosas que respetar y que en la legislación internacional se tiene que respetar. No es posible los vetos, no es posible los bloqueos, no es posible todo lo que están haciendo, no solamente contra Cuba, sino contra Venezuela. Y yo creo que son cuestiones equivocadas. Lo que defiende nuestro presidente Duque, que está de acuerdo con el régimen de Maduro, que defiende nuestro presidente Duque. Habráse visto. Yo puedo criticar a Maduro, que tiene una situación económica pero lo que no puedo es estar de acuerdo con que no les vendan medicamentos a Venezuela. No puedo estar de acuerdo con eso. Tanto la OEA como la Organización de Naciones Unidas exigen el respeto a las libertades, exigen la democracia y exigen unas condiciones mínimas de los gobiernos. Tristemente, ese gobierno que usted apoya, que es el gobierno de Nicolás Maduro, tiene hoy en una crisis sumida al país. Si no, no tuviéramos 1,5 millones de venezolanos viniendo a Colombia. Por eso nosotros lo que pedimos es que la comunidad internacional presione para que caiga rápido, porque ya lleva muchos meses para mal de los venezolanos. ¿Y por qué tiene que caerse? Pues porque nosotros queremos, porque entonces, el señor Duque dice. Aquí tenemos una senadora que no reconoce a Maduro, otra que sí reconoce a Maduro, pues y la invitación llega para los guerrilleros de las FARC, exguerrilleros, y los que también están prófugos de parte del Foro de Sao Paulo, en cabeza pues de quien está en el poder en este momento, que es el régimen venezolano. Sí, digamos que desde el punto de vista ideológico yo diría que el Foro de Sao Paulo es un foro completamente anacrónico y pretende unir a una izquierda que ha fracasado estruendosamente en América Latina y ha fracasado en gran medida, diría yo, como una de las razones de su fracaso, por haber encubierto al régimen inmoral de Maduro. Maduro es un régimen inmoral, un régimen, en eso insisto en mi declaración anterior, es un régimen que América Latina no había conocido por su incapacidad y su ineptitud. Claro, la situación es muy compleja. La situación es muy compleja porque tenemos el principio de no intervención en los asuntos internos de un país por parte de otro y los principios internacionales del respeto a las normas internacionales. Pero la situación es compleja porque los mismos organismos internacionales, Naciones Unidas, la OEA, han hecho todo tipo de reproches al régimen corrupto de Nicolás Maduro. Pero, digamos, Colombia tiene que ser particularmente prudente en el manejo de las relaciones con Venezuela. Yo sí veo una pérdida de sentido en el buen manejo de las relaciones desde que terminó el gobierno del doctor Santos. Porque Santos mantuvo, digamos, una visión, digamos, muy inteligente, muy apropiada frente al tema de Venezuela. Chávez apoyó el proceso de paz, pero evidentemente las distancias ideológicas entre Colombia y Venezuela eran enormes y siguen siendo enormes. Entonces la invitación de la JEP
a los miembros de las FARC congresistas? La autorización, sí, yo creo que está bien. Nosotros tenemos separación de poderes públicos. Lo que decían los jueces son decisiones que hay que respetar. Uno puede controvertir, no estar de acuerdo con lo que haya decidido la JEP, pero es, digamos, legítimo, lo decidió. Ellos están allá y yo creo que van a tener una sanción política, las FARC, por las declaraciones que hicieron, porque Lozada hace unas declaraciones que son fuera de lugar. Entonces, apoyando ese discurso anacrónico que digo... Y que en medio de eso Maduro ya haya ido un poco más allá y también le haya dicho bienvenidos a Santrich y a Márquez. Claro, yo creo que los castiga políticamente, porque la opinión colombiana no quiere a Maduro, no quiere ese discurso a favor de un socialismo desueto, fracasado, inepto. A los colombianos no nos gusta eso, a la mayoría de los colombianos no les gusta. Muy bien, tengo que hacer una pausa por compromisos comerciales, ya volvemos con el debate y a ustedes les estamos preguntando en las redes sociales si con esta bienvenida oficial que ha dado Nicolás Maduro a exguerrilleros de las FARC como Iván Márquez y Jesús Santrich, se convierte Venezuela en un santuario del terrorismo, como lo asegura el presidente Iván Duque. Opinen ya bajo el hashtag ZoomFarc. Ya Seguimos en Zoom a la noticia. Hace unos días, en entrevista exclusiva con nuestra cadena aliada Noticias RCN, el presidente de Colombia, Iván Duque, se refirió al posible paradero de alias Jesús Santrich. Dijo que cree que el ex jefe de las FARC está en territorio venezolano protegido por el régimen de Nicolás Maduro y confirmó que en el vecino país están además otros exguerrilleros como Iván Márquez, alias El Paisa y alias Romaña. ¿Sabe el gobierno dónde está Jesús Santrich? José Manuel, antes de decirles dónde creo que está, y le voy a decir, yo creo que Jesús Santrich está en este momento protegido en Venezuela. No se presentó al llamado que le hizo la justicia y muy seguramente por la cercanía de ese lugar donde estaba, está hoy en Venezuela con protección del gobierno venezolano. Hay informes de inteligencia que ustedes tengan que apuntan hacia allá, Mire, me imagino. No vaya muy lejos. Sí. Allá en Venezuela está Iván Márquez, está El Paisa, está Romaña, y ellos están allá no jugando muñecas. Ellos están protegidos allá por la dictadura de Nicolás Maduro, y nosotros tenemos claro que ellos allá están retomando conversaciones vinculadas o posiblemente vinculadas a actos criminales. Senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra, mucho se había dicho hasta ahora de la protección que estaría brindando el régimen de Nicolás Maduro a guerrilleros de las FARC y del ELN que estarían operando desde territorio venezolano. Pero el gobierno de Maduro nunca ha dicho abiertamente que eso es así. Sin embargo, esta invitación a dos exguerrilleros prófugos podría dar a entender ya que definitivamente les está diciendo están en Venezuela o si no, vénganse para acá que acá los protegemos. Estoy segura que están en Venezuela. Entre otras cosas, esta mañana oía en un medio de comunicación colombiano de cómo habían visto a Santrich en un restaurante en Caracas o en Venezuela protegido. Aquí lo claro es que Nicolás Maduro ha sido un protector de terroristas, de criminales, de narcotraficantes. Y su régimen no solo ha sido, como lo decía el profesor Álvaro ahora, ha sido un fiasco que ha llevado a la pobreza a tantos venezolanos, sino que se tuvo que aliar con el terrorismo para poder estar ahí y defenderse. Por eso es que con las instancias internacionales como la OEA o la ONU y con países demócratas del mundo, lo que se ha buscado es que ese régimen de Nicolás Maduro salga y poder reconocer ya a Guaidó o las elecciones libres que se hagan, que es lo que todos añoramos. A Colombia le hace mucho daño que el vecino de 2.200 kilómetros siga albergando a terroristas. Así es bastante difícil porque nosotros no podemos pasar la frontera para combatirlo. Y más grave todavía aún que la JEP siga dando permisos para que vayan a hacer política y no con fines humanitarios como debería ser de acuerdo con el decreto que se pidió en el año 2017. Senadora Aida Bella del Partido Decentes, ¿Venezuela es un santuario para terroristas, para narcotraficantes? Es increíble que, desde luego, el presidente tiene sus opiniones también, pero a mí me parece que muchas veces actúa como si fuera el fiscal general de la nación. Hace unas afirmaciones que ni que fuera, pues, el que dirige la cuestión de la justicia aquí. Él es el ejecutivo
Él tiene que dar opiniones de ejecutivo. No puede estar condenando a la gente aquí y allá y diciendo que ya son narcoterroristas. Y aquí somos, ¿qué? Yo acabo de ver en los periódicos unas fotos muy impresionantes del presidente Duque, por ejemplo, con el Ñoño Hernández, ese narco que mataron por allá en el Brasil, y hacía parte de sus fiestas, y hacía parte de sus reuniones. ¿Y esto qué es? No, ese no. Pues ahí están las pruebas. Pues ahí están las pruebas. Ahí están las fotos, ahí están las pruebas, ahí están las cosas. ¿No le gusta el gobierno del presidente Duque? Pues sí, no me gusta. Entiendo, pero no hable lo que no es cierto. Pues bueno, eso tiene que decir sobre la prensa de hoy. Es un hombre decente, eso tiene que decir sobre la prensa de hoy. Pero aquí efectivamente hay una casta política que se ha nutrido en narcotráfico durante mucho tiempo, que además han hecho elecciones con la plata del narcotráfico, que además son amigos de los narcotraficantes de acá. Porque ustedes conectan con ese porque yo régimen, soy ¿no? colombiana y vivo en Colombia, y yo quiero tema. hablar de Colombia y nadie me puede decir que no, porque además me eligieron senadora en este país y yo hablo siempre de mi país. ¿Por qué? Porque creo que ya tienen unos problemas que tienen que solucionar los venezolanos, y aquí tenemos unos problemas que tenemos que solucionarlos los colombianos. Por ejemplo, los asesinatos de los líderes sociales. El señor Duque se va como si en este país no pasara nada. No, en este país pasan muchísimas cosas. Se está cometiendo un genocidio contra los líderes sociales. Y los líderes sociales estaban matando también, un número importante. También, sí señora, también. Con Santos también levantamos la voz. Los líderes sociales se respetan. La vida de los colombianos, de cualquier colombiano, no solamente los líderes sociales. El hombre de la calle tiene que respetársele su vida. Es tan importante como el presidente de la República, la vida de uno y del otro. Todos los ciudadanos. Y la vida tiene que ser sagrada en este país. Entonces nos fijamos lo que está pasando allá, pero no nos damos cuenta del rancho ardiendo que tenemos aquí. Si las guerrillas colombianas están protegidas en Venezuela, ¿también debería ser asunto del gobierno o no? Desde hace mucho tiempo las guerrillas colombianas han tenido tránsito libre en Venezuela. Eso sí es indudable, desde la época de Chávez. Una frontera de 2000 y tantos kilómetros es incontrolable desde el punto de vista militar. Entonces, pues, incluso si no hubiera la complicidad que la hay del gobierno de Maduro, una frontera tan larga es muy difícil de controlar. Indudablemente el gobierno de Maduro tiene afinidad ideológica. El discurso de Sao Paulo, del Foro de Sao Paulo, es indicativo. Todos los discursos son calcados, repetidos, monotemáticos, ¿no? Encubriendo el régimen corrupto de Nicolás Maduro. Pero pues a mí me invitaron a hablar sobre el tema de Sao Paulo. Yo en otra ocasión pues con mucho gusto hablaré sobre el tema de Duque. A mí no me gusta Duque, no voté por Duque, pero el tema hoy es el régimen venezolano, y no le puede hacer la izquierda el esguince a denunciar ese régimen por el hecho de que nosotros tenemos innegables problemas gravísimos. Claro que hay problemas gravísimos. El tema del asesinato de los líderes sociales, ¿quién lo puede negar? Pero estamos hablando de Venezuela, y ese frente político en Venezuela es anacrónico porque repite el discurso de una revolución socialista que no ha podido satisfacer las expectativas del pueblo de Venezuela, que no pudo satisfacer las expectativas del pueblo de Cuba, y que ha fracasado en todos los lugares del planeta. La revolución rusa, la revolución china, ¿por qué los chinos cambiaron de régimen político y de régimen económico? Porque el socialismo fracasó. Esa es una realidad digamos, avasallante desde el punto de vista del análisis de la filosofía. Y el capitalismo también está fracasado. De la filosofía política. Sí. Tenemos que inventarnos otra cosa. Hay una parte que llama la atención, y es que, pues, como lo dice también la senadora Bella, las declaraciones políticas de un congresista de las FARC son políticas, pero sí se le está tomando ya el perfil madurista a las FARC en la política colombiana. ¿Quieren usar el modelo venezolano para traerlo a Colombia? Eso siempre ha sido el estigma, y siempre ha sido la forma de estar señalando a unos y a otros y a otros. Entonces, primero dijeron que este país se le iba a entregar a las FARC. ¿Qué va? Mire lo que está pasando. Yo sí creo que aquí hay una situación delicadísima, por ejemplo, en las zonas que abandonaron las FARC. Y todo el mundo lo conoce. Allá han llegado otros a posesionarse y no el Estado, porque es un gobierno incapaz de hacerlo. Y yo creo que efectivamente puede haber venido de Santos y todo eso, pero el presidente, cuando se lanzó a elecciones,
Él sabía los problemas que había. Él no lo nombraron presidente para mirar con los problemas que dejó Santos, sino para arreglarlos. Y por eso llegó a la presidencia. Pero lo que hemos visto es que no es así, que a él importa muy poquito. Y yo sí creo que si nos invitaron a hablar del Foro de Sao Paulo, vamos a ver cuáles fueron las conclusiones del foro. Las conclusiones son muy interesantes. Yo le digo primero que pide el claramente, diálogo. El discurso de la FARC no es nuevo para nosotros. Ese es el discurso que ellos siempre han tenido. Pro socialismo del siglo XXI, ellos amigos de Chávez, amigos de Maduro, y esto se venía diciendo. Y comparto totalmente un modelo fracasado, un modelo que empobrece, un modelo que no le genera bienestar ni crecimiento a los pueblos. ¿Qué hay que hacer ahora? Que es la gran preocupación. Nosotros la preocupación que tenemos es que hay unos que supuestamente se acogieron a un proceso de paz que se firmó entre Juan Manuel Santos y la FARC y que no están aquí dando la cara, que son el Paisa, Márquez, Santrich y otros. Y ese es un tema de gran preocupación. Segundo, que están hoy en el Congreso y que han cometido delitos de lesa humanidad y como consecuencia de ese acuerdo tienen asiento en el Congreso, inclusive acaba de posesionarse el de la masacre de Bojayá. Más de 76 personas murieron con tanta tristeza en esa masacre. Tercero, aquí tenemos que mirar lo que ha sido el gobierno del presidente Duque. Todo el compromiso para combatir los asesinatos contra los líderes sociales. Siguen muriendo, pero se han reducido y hay que seguir apoyando y hay que seguir protegiéndolos y hay que seguirlos cuidando. Pero hay otro tema. La gran mayoría pasa por el microtráfico. Yo estuve el viernes en Cartagena en un foro de todo el gobierno, de la Procuraduría, de la Defensoría del Pueblo con líderes sociales, y la constante es el microtráfico. Por eso la importancia de combatir esas 200.000 hectáreas de coca y por eso la importancia de poder decomisar y aumentar los decomisos, porque en últimas esa es la violencia que hoy vivimos. Bueno, vamos a hablar un rato del Foro de Sao Paulo, que también los veo que se hablan sobre ese tema. Profesor, este foro finalmente ha terminado agrupando a grupos de izquierda y radicales de América Latina. En momentos en los que estaba Hugo Chávez, el Foro de Sao Paulo tomaba una gran acogida en toda la región. Hoy es diferente. Hoy está Macri en Argentina, hoy está Piñera en Chile, hoy está Bolsonaro en Brasil. El Foro de Sao Paulo... ¿Y Duque acá? Y Duque en Colombia. Termina siendo el Foro de Sao Paulo un grupo ya minoritario. Está ratificando el régimen de Nicolás Maduro su empoderamiento de la izquierda, haciéndolo en Caracas. La izquierda, estamos en el peor de los mundos en este momento en América Latina. Por un lado, el régimen de Donald Trump en los Estados Unidos, que encabeza una derecha rabiosa, virulenta, guerrerista, que ha estimulado a las derechas en el resto del continente. Pero por el otro lado, una izquierda absolutamente incapaz, sin liderazgo moral, sin capacidad de ser una alternativa real para estos pueblos. Gobiernos desacreditados, corruptos, bandidos que modificaron las constituciones de sus países para perpetuarse en el poder, como en Bolivia, como en Nicaragua, como en Venezuela. Pero aquí la democracia colombiana lo logró contener por fortuna. Pero la izquierda no reprodujo los mismos vicios de la extrema derecha, compiten en sus actitudes corruptas. El gobierno de Lula, ¿en qué terminó? Lula está en la cárcel. Entonces, por un lado, la derecha ha cometido toda clase de excesos, no tiene liderazgo moral por el gobierno de Trump, que es un gobierno que nos conduce hacia la guerra. La izquierda tampoco tiene liderazgo moral, porque es el régimen de Castro, es el régimen de Maduro. Entonces, ¿qué planteo? Yo estoy aquí en el centro, precisamente. Yo propongo las políticas de centro, de convergencia, de defensa de la paz. Hay que apoyar la paz, defender la paz en Colombia y ser muy cautos en las relaciones internacionales con Venezuela. Sí, senadora Bella, ¿qué le pasó a la izquierda en América Latina? ¿Se desdibujó ya al punto de lo que llaman dictadura? ¿Se volvió un tema populista? ¿Qué tal el desacrédito de la extrema derecha? Es que Macri está en caída. Es que Bolsonaro ya no le cree ni los que lo eligieron. Es que has llevado al Brasil a una situación crítica. Es que, ¿qué no decimos ahora de Trump?
por Dios, incendiando el mundo. Y como si fuera poco nos cayó Duque aquí. Pues ahí sí, la incapacidad completa para gobernar. Entonces vamos a tener que hacer una reflexión. ¿Qué vamos a hacer con este continente? A mí me parece que hay unas conclusiones del Foro de Sao Paulo muy interesantes. El primer punto es llamar al diálogo entre las partes en Venezuela. ¿No es bueno eso? Yo creo que todos los conflictos se pueden resolver siempre por el diálogo. Yo soy enemiga de resolver los conflictos por la vía militar. Segundo, pues piden eso, no resolver, no la intervención militar en Venezuela. ¿Está mal? A mí me parece que es muy bueno, porque ningún país, por poderoso que sea, puede venir a imponernos por las armas soluciones a otros estados. Y lo tercero es recomponer los mecanismos económicos y políticos precisamente a través de UNASUR. ¿Por qué no? A ver, también los mecanismos económicos, ¿qué han hecho de América Latina? ¿Qué han hecho? ¿Nosotros somos un continente capaz de creernos como la casa única europea? Pues no, cada cual jala para su lado. ¿Y qué es lo que han hecho en cada uno de los países? Eso, mirar a ver cómo el señor Bolsonaro gana las elecciones planteando unas cosas que definitivamente han pasado a la historia. Eso sí es más obsoleto que cualquier otra cosa, porque los mecanismos con los cuales llegó él y las promesas electorales que hizo Bolsonaro al Brasil, prácticamente lo que traen es esas ideas que la humanidad enterró después de la Segunda Guerra Mundial. Y esto es supremamente preocupante y muy prendedizo dentro de estos países que ven que llega un señor que viene por allá, yo no sé, del cielo, y llega a arreglar los problemas, y eso no es así. Entre otras cosas, Lula está que sale, porque está comprobándose todo lo que armaron jurídicamente, que es otra de las armas que tiene el capitalismo ahora, jurídicamente, para sacar a la gente que no le gusta. Y este es un problema grave. Y no hablemos de componendas, porque senadora, aquí arreglaron la Constitución para reelegir al doctor Uribe que se quedara 20 años. Pero bueno, la Corte Suprema nos ayudó. Quiero darle la palabra también a la senadora María del Rosario Guerra. Si la apuesta política de los colombianos, que en pleno proceso de paz, implementación, fue la de Iván Duque, ¿acaso no está representando esas políticas de presionar diplomáticamente a Venezuela, incluso contemplar todas las opciones sobre la mesa? ¿No es eso lo que un país que está al lado recibiendo toda esa migración, todo ese éxodo, puede estar respaldando en este momento? Mire, cuando los colombianos hace un año votamos por Iván Duque, ¿por qué estábamos votando? Lo primero, estábamos votando para recuperar aquí la seguridad, para luchar contra el narcotráfico, para recuperar las instituciones y la credibilidad de las instituciones, para decirle que ese acuerdo que se había firmado entre Santos y la FARC se había burlado de la decisión del pueblo con el plebiscito y por eso había que ajustarlo. Se votó aquí para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos con trabajo digno, con mejor salud, con mejor educación, y por eso el presidente Duque en este primer año ha avanzado significativamente en su gobierno. Déjeme decirle, lo que pasó la semana pasada que fue excepcional, que comenzó ya con la ley de punto final para poder saldar las deudas que hay con el sector salud, cerca de 7 billones de pesos, de tal manera que puedan tener los hospitales y el sector los recursos y prestar mejor servicio. El compromiso con la educación superior, que es un monto cercano a los 4 billones de pesos para mejorar a las universidades y a los estudiantes. El tercer tema, el compromiso con los viejitos, no solo que se les pague mensualmente el aporte, sino que se les comienza a mejorar gratuitamente el tema. Y así puedo seguir dando ejemplo, pero lo más importante es esa lucha frontal contra el narcotráfico y un hombre que es decente, que es honesto como Iván Duque, luchar contra la corrupción y mejorar la relación con el Congreso. Es que la ciudadanía no se alcanza a imaginar lo que ha sido este cambio en el manejo entre el Ejecutivo y el Legislativo, entre el Congreso y la Presidencia, que es un manejo de respeto, difícil, sí, porque hay que tratar de persuadir y hay que tratar de argumentar y hay que tratar de lograr consensos, pero eso comienza a recuperar la decencia de la política. Entonces, yo creo que nuestro país, con muchas dificultades todavía, pero tenemos un presidente que le está apostando a la equidad, que le está apostando a las oportunidades para los ciudadanos, y yo estoy segura que en los próximos años, el próximo año, vamos a tener ya unos resultados bastante positivos. De hecho, ya el crecimiento va a estar superior al 3% y no el 1.7% que tuvimos hace un año largo.
Tengo que hacer otra pausa por compromisos comerciales. Ya seguimos aquí en Suma la Noticia con nuestro debate hoy, con la bienvenida oficial que le ha dado Nicolás Maduro a Iván Márquez y a Jesús Santrich. ¿Se convierte Venezuela en un santuario del terrorismo? Ustedes nos están escribiendo bajo el hashtag SumFarc. Vamos a leer algunas de las opiniones de los televidentes a esta hora. Sergio opina: lo es desde hace tiempo en el Zulia, zona de Perijá y Catatumbo, plagada de guerrilla. Ahora el gobierno les ha dado estatus de colectivos para amedrentar y hacer el trabajo más sucio en nombre de defender la revolución. También nos escribe Harold Ceballos y dice: Diosdado y Maduro les metió el dedo a la boca a todo el mundo y no los pudieron tumbar. Qué lástima de Venezuela. Michel Alejandro opina: cada vez que Maduro abre la boca es solo para evidenciar sus actos delincuenciales, y México, Bolivia, Nicaragua y Uruguay, bien, gracias, apoyando a estos sinvergüenzas. Vamos a la... Seguimos en Zoom a la noticia. Los beneficios que la Justicia Especial para la Paz ha otorgado al partido FARC han sido objetos de críticas por parte de diversos sectores, especialmente por el incumplimiento en gran parte del compromiso que la exguerrilla adquirió para reparar materialmente a las víctimas del conflicto a cambio de obtener beneficios del acuerdo de paz. Y es que hay unas cifras que preocupan. Ahí están. Según el reporte de la Sociedad de Activos Especiales SAE, divulgado hace pocos días, de los 964.000 millones de pesos que las FARC declararon como sus activos, solo el 2,5% del total ha podido ser monetizado, es decir, volverlo dinero en efectivo para ser entregado a las víctimas. Además, según la SAE, de los 12.000 millones de pesos en efectivo que las FARC declararon, solo entregaron poco más de 2.000 millones de pesos. Los exguerrilleros aseguran que el resto de dinero lo tienen las disidencias y que otra parte fue incautada por el ejército. Senadora del Centro Democrático María del Rosario Guerra, en tiempos donde muchos dicen incluso que el propio partido FARC está dividido, pero esa división implica que unos líderes que se acogieron al acuerdo de paz hoy no le quieren dar la cara a la justicia, que los bienes que declararon todavía materialmente no han podido reparar a las víctimas. ¿Debería la JEP estar concediendo este tipo de permisos, por ejemplo, para que viajen al exterior a hacer política? Mire, esto ha sido una burla por parte de las FARC, porque ellos mismos, ese monto de 964.000 millones lo habían reportado ellos, y solo 24.000 millones, sumando todo lo que hay hoy. A las víctimas, que se suponía era el eje del acuerdo, no les han dado absolutamente nada. Yo he visto los testimonios de las víctimas de Rosa Blanca, que fueron las niñas abusadas y reclutadas. Y hoy tengo que decir, la burla a las víctimas ha sido total. Pero por el otro lado, sí les han cumplido, no solo con las curules, que están las 10 curules en el Congreso. Segundo, con los permisos. Tercero, con los 36 millones de pesos por cada erradicación que se ha hecho, que se volvió luego pernicioso porque se erradicaba para recibir los 36 millones y por el otro lado se estaba sembrando más. Le dieron la no aspersión con el glifosato y le dieron un escenario político excepcional. ¿Y dónde están los compromisos? Por eso estamos radicando un debate de control político, porque nosotros creemos que hay que exigirle a las FARC. Y ese cuento de las disidencias, que efectivamente van más de 2.000, a mí no me cabe en la cabeza que sea a espaldas de los que están en el Congreso. Yo creo que aquí hay una estrategia de mantener a unos en armas y otros en el debate político, y otros, por supuesto, en Venezuela, para seguir con el negocio del narcotráfico, que es lo que les ha sido a ellos más rentable. Así que mi posición en ese sentido es que la JEP debe ser firme, exigente, porque hoy se han burlado de ellos. Al analista político Álvaro Forero también le pregunto, ¿la implementación del acuerdo de paz con las FARC en este momento se está desmoronando? El cumplimiento de los acuerdos es complejo, es difícil, sobre todo en estos asuntos que tienen que ver con la entrega de los bienes. Es posible que las FARC hayan ocultado bienes, es perfectamente, digamos, imaginable que los hayan escondido, que parte de esos bienes estuvieran en manos de las disidencias, eso es creíble, pero lo que no es admisible es que los incumplimientos de las FARC convaliden o autoricen el incumplimiento por parte del gobierno. El gobierno tiene que ser leal
con la Constitución, con la ley y con los acuerdos de paz. No tiene otro remedio. Esa es, se supone, la superioridad ética y moral de un régimen democrático, que se somete a la Constitución y a la ley y se somete a lo acordado en unos tratados de paz. Tenemos que cumplir, claro, sin ingenuidades. Sin ingenuidades, hay que buscar perseguir esos bienes escondidos que existen, hay que ser rigurosos desde el punto de vista de la JEP en aplicar las sanciones correspondientes, pero insisto también en esto que es muy importante, Colombia tiene separación de los poderes públicos, tenemos que respetar las providencias judiciales, al fin y al cabo, digamos, el sustento fundamental de nuestro Estado de Derecho y de nuestra democracia es que se respeten los fallos judiciales. Tenemos que respetar los fallos de la JEP. El gobierno no puede entonces justificar en el irrespeto de las FARC eventuales desconocimientos a lo acordado en el Tratado de Paz. Sí. Senadora Aida Bella, le pregunto desde su punto de vista también como senadora de un movimiento de izquierda, las FARC están jugando a que si me dan curules, si me dan sueldos y beneficios, entonces sí me desmovilizo, pero si me van a investigar, si me van a juzgar, ahí sí me escapo. Ese es un análisis muy simplista de la situación. Yo creo, y además estuve el viernes pasado a las 8 de la mañana reunida con el doctor Archil, que entiendo es el jefe de la implementación, estaban algunos miembros de las FARC y estaban algunos otros miembros del gobierno. ¿A qué conclusión se llega? Primero que todo, hay algunos avances en algunos proyectos mínimos, pero no es el cumplimiento, como dice el doctor Álvaro, de los acuerdos por parte del gobierno. Dos, aquí hay un reclamo generalizado. ¿Qué hicieron el dinero que pasaron los gobiernos garantes y los gobiernos que no siendo garantes ayudaron para el proceso de paz? ¿Se lo han feriado? Entonces en las oficinas hay personajes de 20 millones, 25 millones. ¡Qué rico!, ¿no? Cuando esos mismos personajes tienen 5.600.000, por ejemplo, en el Ministerio de Hacienda o en el Ministerio de Salud. No, yo creo que aquí las cosas se deben gastar para lo que son. Y también hay una cosa que además la gente que estaba ahí, entre otros Lozada, estaba en esa reunión, le manifestó al doctor Archila que a quién se los entregaban algunos de los bienes. Hay gente que está cuidando esos bienes, María del Rosario, y no hay a quién entregárselos. Nadie va, ni va a la SAE, ni va al Ministerio de Hacienda, ni va nadie. Y entonces, ¿esos qué son? Bueno, la Fiscalía o a quien sea. Alguien tiene que recibirlos. La gente allá enloquecida diciendo, bueno, y aquí me engramparon, ¿y ahora qué hago? Si no puedo salir ni al banco. Y eso que se lo están cuidando al propio gobierno. Pero además yo le digo otra cosa. Muchas de las tierras son baldíos, porque por supuesto las FARC no se movían ni en Teusaquillo, ni aquí en zonas de altísimo valor de la tierra, no. Entonces hay una serie de baldíos que incluso la SAE no los puede recibir porque son baldíos. Incluso el gobierno no los puede recibir porque son baldíos. Sí. Yo lo que sugeriría sería que esos baldíos sean redistribuidos a los campesinos pobres de las zonas, que hay muchos allá, porque, bueno, hay campesinos también, a la gente desmovilizada, y yo creo que con eso se cumpliría, por ejemplo, en parte. Yo estuve en la zona del Diamante, 4 horas de San Vicente del Caguán al Diamante, donde estaban ellos en su última conferencia, y 4 horas de la Macarena viniendo por el Meta. Es una zona muy extensa, por ejemplo, ahí. ¿Qué es lo que están haciendo? Pues llegando incluso paramilitares, porque eso no se ha hablado aquí. El resurgimiento del paramilitarismo se ha hecho durante este gobierno porque se sienten respaldados. Tengo que ir a la última pausa y volver ya para cerrar. ¿Pero qué hacemos? Si ellos mismos lo dicen. Si ellos mismos lo dicen. Esa no es una afirmación mía, es una afirmación de ellos. Este gobierno combate a toda la criminalidad. Sí, el bloque Tayrona, ¿cómo lo combaten? ¿Cómo han combatido el bloque Tayrona? Sacaron las armas. Pues está el bloque Tayrona. Claro que lo hemos denunciado. No pueden seguir calumniando al presidente. Claro que lo hemos denunciado. Señor. Y hemos denunciado gente que iba a hacer masacres. No se apoya la criminalidad en ninguna de sus formas. Senadoras, vamos a la... Desafortunadamente ya se nos ha agotado el tiempo, pero le quiero agradecer mucho a nuestros panelistas de hoy. María del Rosario Guerra, senadora del Centro Democrático, gracias. Gracias también a Aida Bella, senadora de la bancada de Decentes, por haber estado con nosotros. Gracias. Y Álvaro Forero, analista político, muy amable por haber estado con nosotros. Ustedes sigan también dando el debate ahí en las redes sociales. Hasta aquí Zoom a la noticia. Nos vemos en una próxima emisión con nuevos temas.